Hoy vamos a ver, como les comenté, lo que son las utilidades del sistema Maximize. Esta charla consiste en, vamos a ver una pequeña presentación, vamos a ir viendo en vivo, en una base de datos de prueba, las utilidades que vamos a ir mencionando o las funcionalidades que vamos a ir mencionando de Maximize. Y después vamos a hacer un ciclo de preguntas o dudas, aclarar dudas o cosas que ustedes quieran reforzar de lo que vimos. Ok. Cuando nosotros hablamos de las utilidades del sistema, la funcionalidad que tiene Maximize, estamos mencionando primero los parámetros que serían las utilidades del sistema. Tenemos programas que nos permiten crear tablas y campos personalizados dentro del sistema. Tenemos programas que nos permiten migrar información, copiar datos de entre empresas de la base de datos, crear usuarios, generar menús para esos usuarios, la permisología de esos usuarios en el sistema. También tenemos programas que nos permiten hacer tareas programadas, que serían consultas a las bases de datos, donde tenemos un itinerario de la consulta y se envía esa información a través de correo electrónico. Y también nos permite el programa borrar empresas que están creadas en el sistema y hacer respaldo de las bases de datos. El día de hoy vamos a ver y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Vamos a comenzar por los parámetros del sistema. En los parámetros del sistema nosotros podemos definir cuál es el correo electrónico que vamos a utilizar en los diferentes programas que tiene el sistema. Por ejemplo, si recordamos, si nosotros hacemos una orden de compra en el sistema, nosotros esa orden de compra a través del programa de orden de compra la podemos enviar por correo electrónico al proveedor. Ese correo electrónico que hace el envío de esa información a través de ese programa, tenemos que configurarlo en los parámetros del sistema de las utilidades. En esta opción también definimos si vamos a utilizar tareas programadas o si vamos a bloquear esa función del sistema. De igual manera, ahí también le podemos indicar si queremos consolidar los límites de crédito de los clientes, porque entendamos que Maximize es multiempresa, son Maximize en un alias, ustedes pueden tener varias empresas creadas y pudieras decirle al sistema que si el cliente está creada en cada una de esas bases de datos, en cada una de esas empresas, que te sume el límite de crédito para una. Aquí también nosotros le podemos decir al sistema que lleve una bitácora de acceso de los usuarios cuando entran al sistema. O sea, yo quiero saber quiénes se están conectando a Maximize. Entonces, aquí le puedes activar esa opción. Y también le definimos cuáles son las alertas o cómo va a manejar las alertas del sistema. Fíjense, yo voy a salir de la presentación y vamos a entrar a Maximize. Y la opción de la que estamos hablando está acá, parámetros del sistema. Así que en primer plano tenemos el correo electrónico que vamos a utilizar o vamos a parametrizar todo lo que es relacionado al servidor donde está ese correo electrónico, los puertos que utiliza, la dirección de correo que quiero utilizar y toda la configuración de seguridad que trabaje el servidor. Una vez que nosotros tenemos esto configurado, pues aquí tienes un botón que te permite probar o hacer test sobre la conexión para que la persona que está haciendo la configuración valide y vea que todo esté ok. Después lo que les hablaba de las tareas programadas, en esta opción yo puedo habilitar las tareas programadas o bloquearlas. Consolidar el límite de clientes, llevar la bitácora de los registros al sistema, o sea, de quién entra al sistema, y aquí las alertas, cómo las quiero utilizar en el Word. Ok, vamos a seguir. Después tenemos el programa que sería las tablas y campos definidos. Este programa nos permite crear campos personalizados dentro de las tablas del sistema. Vamos a salirnos de la presentación y vamos a ir nuevamente a Maximize. Cuando nosotros hablamos de tabla del sistema, estamos hablando de todas aquellas tablas de la base de datos que utiliza Maximize para trabajar. Para poner un ejemplo que me entiendan, por ejemplo, si estamos hablando de, podemos hablar del maestro de productos, ¿verdad? El maestro de productos es una tabla donde nosotros aquí tenemos toda la información referente a todos los productos que utilizamos
en los diferentes programas de Maximize, en las compras, en las ventas, en inventario. Si nosotros tenemos acá, en el mantenedor de productos, en la palabra más, tenemos una opción que dice campos personalizados. Estos campos personalizados son campos que tú puedes diseñar porque tu metodología de trabajo necesita más información que la que trae por Génesis Maximize. ¿Dónde y cómo creo eso? Eso lo hacemos a través del programa que les estaba comentando, que se llama Tablas y Campos Definidos. De este lado, el sistema me muestra los nombres de las tablas y de este lado me muestra los campos que tiene cada una de esas tablas. Tenemos varias opciones de buscar los nombres de las tablas de Maximize. Está la opción del diccionario de datos, que se encuentra también creado en Maximize, que te permite conocer los nombres de las tablas y cuál es la descripción de cada una de ellas. O la opción que yo siempre sugiero, que es la que es más fácil, es todos los programas que son Windows. Si yo le doy Control F11 en el teclado, fíjense que arriba, en esta parte, cuando yo voy pasando por cada uno de los campos, él me va mostrando el nombre del campo y el nombre de la tabla. Entonces, en este caso, para este ejemplo, estamos haciendo el ejemplo con el maestro de productos. Fíjense que la tabla se llama Product. Entonces, si yo quiero ver cuáles son los campos personalizados o quiero crear un campo personalizado para esta tabla, tengo que venirme aquí a la opción Tablas y Campos Definibles, busco la tabla que se llama Product y de este lado me muestra todos los campos. Fíjense que acá tengo los campos UD, que serían los campos personalizados. Si yo quiero crear un campo nuevo, le digo botón nuevo, le vamos a colocar un nombre. Aquí es importante, muy importante que tomen en cuenta que cuando van a crear un campo personalizado, el nombre siempre tiene que empezar con las letras UD y no puede tener espacios. Entonces, si yo quiero crear un campo, le pongo UD y vamos a ponerle campo personalizado. Una descripción, el tipo del campo que estoy creando, que en este caso le voy a poner que es un string, el largo del campo, qué control va a tener, si es texto, numérico, fecha, combo. El combo refiere a que te va a mostrar varias información, te las vas a desplegar. Si tú eliges qué es combo, aquí en los valores tienes que colocar cuáles son los valores que tú quieres que se desplieguen. En este caso yo le voy a poner texto. Cuando estamos hablando de las tablas es muy importante, por ejemplo, en la búsqueda del maestro, si yo estoy creando un campo personalizado en un maestro, el maestro de productos, el maestro de clientes, el maestro de proveedores, el maestro de empleados, ¿sí? Yo le puedo decir al sistema que ese campo personalizado sea un atributo de búsqueda. Recuerden que cuando nosotros entramos a un maestro siempre tenemos la lupa. Y aquí tenemos atributos de búsqueda, que podemos decir que nos los incluya, ¿sí? Aquí. A eso se refiere esto. Incluir la grilla en el listado se refiere para los programas que son web. Y sal. Si entonces vamos al programa de maestro de productos, evidentemente como acabamos de crear el campo, tenemos que cerrar el programa y abrirlo de nuevo. Y vamos y consultamos cualquier producto. Me abrió 2 veces el programa, suele pasar. Y vamos a la parte de los campos personalizados. Fíjense que ahora tenemos el campo que acabamos de crear. Importante, estos no son campos que se tomen en cuenta para la reportería estándar. Estos son campos que generalmente se fija su uso
en el momento que se inicia el trabajo con Maximize, o sea, en el momento de instalar o entrar en producción con Maximize, y se pueden crear en el camino. Lo que tienen que tener en cuenta es que los campos personalizados que ustedes creen no van a estar incluidos en ninguna de la reportería estándar de Maximize. Ok. Después entonces tenemos el programa que sería el migrador. Este programa nos permite importar y actualizar la información en los maestros de clientes, de proveedores y de productos. Este punto es bien importante. ¿Qué pasa? Hay veces que nos surge la necesidad de actualizar data masiva en los maestros, ¿sí? Yo quiero actualizar información masiva en los maestros de productos, por ejemplo, o quiero actualizar información masiva en el maestro de cliente. Mucho más fácil hacerlo a través del programa del migrador que hacerlo uno a uno a través de las tablas. Este programa, que está acá, nos permite a través de un archivo CSV sobreescribir registros o crear registros nuevos. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando utilicemos este programa. ¿Por qué? Porque si nosotros subimos un archivo que tiene la información diferente a la que necesitamos, o sea, diferente a la que tenemos en el maestro, él va a sobreescribir la información y vas a perder la información que tenías antes. Los cambios no son reversibles. Una vez que tú actualizas y sobrescribes un registro en una tabla de un maestro, no se puede revertir lo que hiciste. Entonces aquí nosotros siempre recomendamos que estas opciones de utilidades del sistema siempre sean manejados por el administrador del sistema o por la gente de tecnología de las empresas que generalmente saben cuándo se puede reescribir un registro o cómo hacer este tipo de procesos de migración de información masiva. ¿Cómo funciona el migrador? Funciona súper sencillo, fíjense. Yo puedo tener un archivo de Excel con la estructura de la tabla, que la podemos buscar en el diccionario de datos, o podemos buscarla, podemos saber cuáles son los datos, como les dije, control F11 y veo los campos que quiero actualizar. Fíjense, yo por ejemplo aquí, ¿qué hice? Yo hice un archivo que tiene el part code, porque siempre cuando hablamos de utilizar un migrador estamos hablando de que tenemos que conocer cuál es la clave primaria de la tabla. En el caso de los mantenedores y en el caso de los clientes de los productos siempre es el código. Fíjense que es el dato que la tabla no me permite repetir. Esa sería la clave primaria y esa es la que siempre tengo que incorporar en el archivo que yo voy a utilizar en el migrador, porque es la que le indica al sistema, mira, este es el que quiero actualizar. Entonces, fíjense que yo estoy aquí haciendo un archivo donde el part code es este. Fíjense que si yo me paro, acá me dice arriba, part code de la tabla product. Y le estoy diciendo que me actualice la segunda descripción. ¿Sí? Fíjense que se llama desc2 test. Entonces, yo le estoy diciendo que busque este programa, que busque este producto y me actualiza la descripción 2. Si nosotros vamos, le voy a decir que guarde siempre en formato CSV y voy a venir acá y le voy a decir que quiero migrar, sobreescribir registros, fíjense que nada más lo voy a hacer con uno, busco el archivo, actualizar producto y le digo enviar. Si ahora consultamos el maestro de productos, vamos a actualizar, fíjense que me actualizó la información. Así como yo actualizo un solo dato, yo puedo crear un producto desde cero también. Yo pudiera crear el producto desde cero. Lo único que tenemos que tener claro es cuáles son los datos que son obligatorios al momento de crear el producto, por ejemplo, acá. ¿Cuáles son los datos obligatorios? Cuando yo creo un producto, obligatorio es la categoría.
Entonces, el archivo que yo voy a importar tiene que tener el código de la categoría. Igual las unidades de compra, las unidades de venta, las unidades de almacenaje. ¿Ese producto va a ser inventariable o no? ¿Va a ser vendible? Todo ese tipo de cosas, si yo quiero migrarlo, tengo que indicarlo en el archivo que voy a migrar. Y fíjense que todos los campos, cuando yo voy pasando por encima, tengo cuáles son los nombres, si no tengo el diccionario de datos y si no, pueden pedir la estructura a través de la mesa de ayuda que con mucho gusto se la hacemos llegar. Así como nosotros podemos migrar información de los productos, de los clientes y de los proveedores. Tomen en cuenta, por favor, tener mucho cuidado en sobreescribir registros porque pueden perder la información. Entonces, esto es un proceso que tiene que pensarse y tiene que evaluarse en qué momento se va a ejecutar. Ok, después tenemos el programa que se llama copiar datos de empresa. Este programa me permite copiar datos de una empresa a otra. Vamos a ver. Maximize es multiempresa. Cuando nosotros hablamos que Maximize es multiempresa, fíjense que yo dentro de un alias puedo tener N cantidad de empresas creadas, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que ustedes contrataron un servicio nuevo con Maximize, una empresa nueva dentro de la base de datos de Maximize, pero dicen, oye, yo quiero que trabaje igual a la empresa con la que estoy trabajando hoy día. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede copiar la información de una empresa a otra. Tenemos dos opciones de copiar información de una empresa a otra. Tenemos la opción web, que el programa me permite escoger cuál es la empresa de destino a la que yo voy a copiar la información. Entonces, fíjense, ¿cómo funciona? Yo estoy ahorita en la empresa 30. Si yo escojo la empresa 4, el sistema lo que va a hacer es copiar de la empresa 30 a la empresa 4. ¿Ok? Yo le puedo decir que antes de que copie a la empresa 4, borre todo lo que hay en la empresa 4, si es que es una empresa que ya existe o estaba creada en Maximize. Le puedo decir que copie todas las tablas. Ojo, si yo le digo que copie todas las tablas, va a incluir las tablas de las transacciones. O sea, quiere decir, me va a copiar las tablas de la factura, me va a copiar las tablas de los cheques, como si yo estuviera haciendo un espejo de la empresa 30. Entonces, sí, este flag tienen que tomarlo en cuenta porque si yo estoy creando una empresa, pero lo que quiero es copiarme solamente los parámetros o la parametrización de la empresa con la que estoy trabajando, pero no las transacciones, no le puedo marcar que copie todas las empresas. Después tenemos aquí la opción donde le podemos indicar cuáles son las tablas en específico que queremos copiar. De manera de que no me copie todo, sino, mira, quiero que me copie las tablas de los parámetros, quiero que me copie las tablas, no sé, quizás si son los mismos clientes, el maestro de clientes, y eso tengo que ir marcando cada una de las tablas que quiero copiar de una empresa a otra. Este proceso, si yo le digo, por ejemplo, que copie todas las tablas, es un proceso que es pesado y que se recomienda que se haga solamente cuando no existan usuarios conectados en la base de datos, o sea, que se haga fuera de horario comercial. Después tenemos otro programa que hace lo mismo, pero este programa que dice copiar datos de empresa, pero que es Windows, este programa no te tienes que saber los nombres de las tablas. Con este programa, fíjate que el programa está diseñado para tú decir, ah, bueno, mira, yo quiero copiar de la empresa donde estoy, que sería la 30, a la empresa destino, que se le elijo acá, del lado derecho, le digo que borre información o le puedo decir, si hay información existente en el destino, sáltala. O sea, déjala ahí y súmale lo que le estoy copiando. Que sobrescriba, que si estoy mandando un código que ya existe en la de destino, que lo sobrescriba con la información que tengo de la empresa 30 en este ejemplo. Y, o que pare. Si ya existe, avísame porque estoy copiando algo que ya existe. Tengo esas opciones que puedo elegir. Después fíjense que aquí abajo puedo hacerlo por módulo. Yo le puedo decir, bueno, yo quiero que copies la estructura del plan de cuentas, los segmentos, las cuentas de mayor, las cuentas imputables, los tipos de comprobantes. Fíjate que no me tengo que saber los nombres de las tablas, sino que simplemente le digo que esto es lo que quiero copiar.
Lo puedo hacer por fase, fíjense, por contabilidad, después hago cuentas por cobrar, después hago cuentas por pagar, remuneraciones, manufacturas, ¿sí? Lo por módulo puedo ir copiando la información. ¿Qué pasa? Aquí es posible que falten tablas que también son obligatorias para el manejo de algunos módulos. Por ejemplo, si vemos en el módulo de inventario, nos faltaría la tabla de lo que serían las unidades de medida, que no está y es una tabla que es obligatoria para poder utilizar el módulo de inventario. ¿Cómo yo sé cuál es el nombre de la tabla? Pues ya lo hemos visto, busco el programa, o busco el programa y le doy control F11 o lo busco en el diccionario de datos. Ok. Después, fíjense que está pues la versión web, que es la que acabamos de ver, y la versión Windows, que es la que ya tendría la información de las tablas. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo hacemos para diseñar la permisología de nuestros usuarios dentro de Maximize, que sería la funcionalidad o el programa que nosotros llamamos editor de menú y permisos de usuario. Aquí nosotros tenemos que establecer cuáles son los programas a los que los usuarios van a tener acceso y qué van a hacer dentro de cada uno de esos programas, cuáles son los permisos que van a tener. ¿Cómo hacemos eso? Unos a Maximize. Lo primero que tenemos que definir es cuáles son los perfiles o cuáles son los programas que va a tener un usuario o que va a usar un usuario en el sistema. Eso lo hacemos a través de mantención de usuarios. Acá abajo tenemos una opción que dice, un botón que dice roles. Así que acá podemos ver todos los menús que están creados en Maximize. Esta tabla funciona codificada, o sea, que quiere decir que la clave primaria es el código. Yo no puedo tener dos menús con el mismo código. Por ende, si yo quiero crear un perfil nuevo, tengo que saber que el número no está utilizado. En este caso, yo voy a crear el 5000, déjame volver a entrar, creo que el último era el roles, voy a crear el 7000. ¿Cómo lo creo? Botón nuevo, perfil, le voy a poner perfil de, y la descripción, a mí siempre me gusta ponerla perfil de. El código lo voy a dejar numérico y la descripción perfil de. Y salvar. Ok. En este momento ya tenemos creado cómo se va a llamar nuestro perfil. Fíjense que puede ser contabilidad, analista de banco, ¿sí? Va a depender de cómo ustedes tengan estructurados los usuarios dentro de Maximize. Una vez que nosotros creamos el perfil, tenemos que, a través del editor de menú, buscar ese perfil y ponerle información, o sea, decirle cuáles son los programas que ese perfil va a utilizar. Yo me voy para acá, fíjense, aquí escojo el perfil que acabo de crear y fíjate que está en blanco, no tengo nada, no tengo ninguna información. O sea, si yo le asocio ese perfil a algún usuario, él va a entrar y va a ver Maximize sin ningún problema asignado porque no tiene ningún asignado. ¿Cómo se hace para que este perfil 7000 tenga información? Tengo que irme al origen, tengo que irme al perfil que yo quiero copiar para después modelar este. Cuando nosotros empezamos a trabajar con Maximize, siempre se deja un perfil según el contrato que ustedes adquieran con Maximize. Ese perfil es un perfil como de administrador del sistema que contiene todos los programas que ustedes están autorizados a utilizar según la contratación que tenían en el momento de la implantación. Generalmente se deja debajo del menú 0. ¿Okay? Entonces vamos a buscar, no sé, yo voy a buscar acá, por ejemplo, este que dice plan bronce. Entonces yo elijo este menú que dice plan bronce, fíjense que acá
estoy viendo todos los programas que tiene asociado ese perfil. Entonces yo vengo y le digo, yo quiero copiar ese perfil plan bronce al perfil que yo acabo de crear que está en blanco. Y le digo enviar. Y ahora vuelvo a seleccionar el perfil demo. Y fíjense que ahora ya no está en blanco y tengo todos los programas que tenía el perfil original. Y ya solo resta que revisar cada una de las cosas y decir, bueno, mira, sí, este perfil que yo estoy creando, yo quiero que tenga acceso a los datos maestros contabilidad, pero no quiero que tenga acceso a datos maestros otros, que son todos estos programas. Entonces yo vengo acá y le digo borrar. Pero es que mira, es que le borré un programa que necesitaba, porque es que sí, yo no quiero que tenga todos los programas que estaban en otros, pero quiero que tenga uno en específico. ¿Cómo hago para crear ese? Busco el perfil origen, que sería el plan bronce, vengo a otros y digo, es que yo le quería dejar bancos nacionales. Perfecto, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber cómo se llama el programa, el comando, que en este caso sería este nombre. Me voy a ir al menú donde borré el programa. Le digo aquí datos maestros nuevos. Si quiero que esté dentro de una carpeta que se llame otro, primero creo la carpeta, fíjense, nuevo registro, cambio la descripción, le digo modificar y ahora quiero dentro de otros un nuevo registro y quiero que este se llame bancos nacionales, que era lo que... Y le digo modificar. Y así voy creando cada uno de los programas, si no lo tengo en el origen, si es un programa nuevo. Por ejemplo, en estos días, yo no sé si ya le recibieron o van a estar por recibir esa información, nosotros vamos a sacar el libro de remuneraciones electrónicos. Para ustedes poder configurar el libro de remuneraciones electrónicos en Maximize, es importante que creen 2 programas dentro de el perfil de la persona que va a hacer el proceso de la configuración del libro de remuneraciones en el sistema. ¿Cómo van a hacer eso? Como lo acabamos de ver. Por ejemplo, los programas se llaman, que quiero que quede en el video porque sé que lo van a tener que hacer a futuro y buenísimo que lo dejamos en el video. Van a tener que crear estos 2 programas. Uno que se llama Códigos de Libros de Remuneraciones Electrónicos y Tipo de Jornada de Trabajo. Este es el nombre del programa. Yo voy a venir en el menú. Claro, este menú que copiamos no tiene remuneraciones. Vamos a buscar alguno que lo tenga. El Enterprise. En el caso de ustedes, tienen que escoger el menú que tenga asociado el usuario que vaya a hacer la parametrización en el sistema. Esto es importante. Me voy a datos maestros recursos humanos, porque esto va a ser como una tabla previa que hay que llenar y todo eso siempre se deja en los datos maestros. Le voy a decir que dentro de recursos humanos, nuevo, y que este va a ser el nombre del programa y esos son los códigos de libros y le digo modificar. De igual manera, tengo que crear el otro programa. Entonces, me voy al padre, que sería esta carpeta, le digo nuevo, coloco el nombre del comando y la descripción del programa. Fíjense que en este sentido, esto es bien versátil y te sirve sobre todo para cuando tienes usuarios que se les hace difícil el manejo de la herramienta, te da la posibilidad de tú llamar los programas como quieras en el menú, de diseñárselos para que no tengan que abrir quizás la modalidad de carpetas dentro de subcarpetas, le es complicado, entonces ustedes pueden diseñar la estructura del menú como
para que su usuario se sienta más a gusto, pues con 3 o 4 programas solamente que son los que él va a utilizar. Ok, una vez que nosotros tenemos ya creado el perfil, configurado el perfil con respecto a cuáles son los programas que se van a utilizar, tenemos que crear al usuario en el sistema. Eso se hace a través del programa de mantención de usuario. Fíjense que aquí están todos los usuarios creados en el sistema. Yo le tengo que dar un código y un nombre al usuario. Fíjense, vamos a revisar el mío. Le decimos editar. El código es el código que va a utilizar el usuario cuando entra a Maximize. Aquí pones el alias, que en el caso de nosotros el alias es demo. Y el usuario, si yo creé Segraterol, sería Segraterol, ¿correcto? ¿Qué sería el código? ¿Cuál es el nombre que yo quiero que se refleje cuando ese usuario entre al sistema? Fíjense que yo creé el código Segraterol, pero el nombre va a ser usuario de. El root, el correo electrónico, importante, porque si vamos a utilizar las opciones del sistema donde se notifica a través de correo electrónico a los usuarios, hablamos de workflow, de alertas, ¿sí? Tiene que estar el correo asociado al usuario. Tengo más información, más atributos de Skype, teléfono, móvil, el anexo. Y esta parte es bien importante porque si yo tengo más de una empresa dentro de la base de datos, yo acá voy a ver cuál es la última empresa donde el usuario estuvo logueado y cuál es la sucursal que él está autorizado a trabajar. Si está habilitado o no, es también súper importante. Muchas veces se van los usuarios de la empresa y lo que hacemos es darle como esa clave o cambiarle la clave y darle ese mismo usuario a otro. Ustedes pudieran es deshabilitar ese usuario y crear uno nuevo de manera de no perder el log de transacciones que hizo ese usuario que se fue. En la pestaña seguridad van a establecer las claves con las que él va a entrar al sistema. Se repite. Aquí le dices si el usuario que tú estás creando es administrador del sistema o no. Si va a ser login una sola vez, esto es importante porque recuérdense que Maximize controla la cantidad de usuarios concurrentes conectados a la base de datos. Si ustedes tienen un contrato con Maximize que dice que tienen 20 usuarios concurrentes, solamente 20 personas se van a poder conectar a la vez a Maximize. Si tú le colocas acá que solo haga login una vez, estás controlando que esa persona solamente tenga una conexión, que sería lo correcto para que no te usen más licencias. Si no se lo colocas, entonces esa persona puede ir en cada uno de los PC abriendo sesiones con Maximize y entonces un mismo usuario te puede utilizar 3 o 4 conexiones a la base de datos. El menú cero, esto ya no aplica, el menú cero solamente lo usamos consultoría y soporte. Y aquí es donde le vamos a decir cuál es el perfil que va a tener ese usuario, que fue lo que hicimos antes. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, mi usuario tiene el perfil 5000, utilidades del sistema, yo le pudiera poner el que acabamos de crear, que sería el perfil D. Y me va a mostrar los programas que tiene ese perfil. Después acá le dices qué tipo de usuario va a ser. Si va a ser un usuario regular, un usuario de consulta que solo va a utilizar el calendario, o qué servicios web. El servicio web refiere a los API, a los web services que tiene Maximize de consulta, que para utilizarlo es necesario que exista un usuario, que el tipo de usuario sea solo servicio web. Si este usuario va a poder ver las liquidaciones de sueldo y las fichas de empleados en el módulo de recursos humanos, si cuántos días de validez va a tener la clave, si yo le voy a forzar a que cambie la clave, cuándo fue la fecha en que cambió su última clave, cuándo la duración, cuánto quiero yo que se quede abierta la sesión de este usuario después que esté inactivo. O sea, abriste Maximize, no estás trabajando en él y te paras. O sea, yo quiero que automáticamente nada más quede abierto 2 minutos y se cierre porque me está ocupando la licencia. Entonces tú ahí le puedes colocar cuánto quieres que dure esa sesión para ese usuario. Después aquí, en las empresas seleccionadas,
tú le vas a indicar cuáles son las empresas que tú vas a permitir que ese usuario vea en el sistema. Entonces, bueno, tú puedes decidir que sea una, que sean todas, y vas escogiendo las empresas en las cuales le quieres dar permisología. Después acá, si les activas las alertas, cada cuántos segundos él va a estar haciendo la consulta de esas alertas. Si puedo usar correo externo, correo electrónico, enviar SMS y activar las alertas de los documentos electrónicos. Acá se puede subir como un archivo de imagen de lo que sería una firma. Y acá, si tiene acceso a los calendarios, a modificar permisos de usuario o imprimir usando reportes locales, que eso ya es como más avanzado, ya va a depender de si ustedes manejan ese tipo de herramientas. Ok, una vez que tenemos creado el usuario y ya le dijimos cuál va a ser el acceso, cuáles son los programas al que él va a poder entrar y ver, lo último que tenemos que hacer es definir cuáles son los permisos que él va a tener dentro de esos programas. Entonces, vamos a suponer que voy a darle permiso, en este caso voy a buscar a mi usuario. Y entonces, por módulo, fíjense que está el módulo de requisiciones, el módulo de documentos electrónicos, tú le tienes que decir a qué va a tener acceso. Bueno, si tiene el módulo, el programa de requisiciones dentro del menú que le hice, va a tener acceso, va a poder insertar, modificar y va a poder eliminar. O le voy a decir, bueno, nada más permite modificar, pero no va a insertar porque la requisición la va a crear otro, ¿sí? Por decirte un ejemplo, esta persona o este usuario va a manejar los documentos electrónicos. Entonces yo necesito que él tenga permiso para enviar los libros, para importar los documentos de proveedores, para aprobar documentos de proveedores o para revisar los documentos rechazados. Dentro de los programas de Maximiza, recuérdense que siempre tenemos la opción de adjuntar información. Aquí yo le puedo decir si el usuario elimina o no esos adjuntos. En la contabilidad, si permite eliminar cuentas contables, si procesas comprobantes, ¿sí? Entonces, fíjense que en cada uno de los módulos, ustedes pueden limitar lo que puede hacer el usuario dentro del programa. No hay limitantes en cuanto a la cantidad de perfiles que quieran tener. Otra cosa que es importante es que, por ejemplo, tú tienes dos personas que hacen lo mismo, aprobador 1 y aprobador 2. Entonces ya tú hiciste la permisología del aprobador 1, por ejemplo. Yo le puedo decir aquí que copie esta permisología a todos los usuarios que tengan ese perfil. Entonces el sistema va a buscar, a ver, ¿qué perfil tiene el aprobador? Tiene el perfil usuarios generales, por decirte un ejemplo. Entonces él va a buscar a todos los usuarios que estén creados aquí en mantenimiento usuario, que tengan aquí usuarios generales y le va a copiar todos los permisos que yo le dije que se copiara del aprobador 1. Perdón que acá le di a un botón. Se va a copiar todos los permisos del origen que sería en donde estoy parado. Ok. Después vamos a hablar de las tareas programadas. Las tareas programadas en Maximize es un programa que nos permite diseñar consultas en la base de datos y esas consultas a través de un itinerario que nosotros vamos a crear en Maximize las vamos a mandar a un correo electrónico que definamos en la tarea programada. El itinerario, cuando hablamos de itinerario, yo digo, bueno, mira, yo quiero que esta consulta se haga en este itinerario todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Eso lo definimos en Maximize. En la opción de tareas programadas que está
administración. Fíjense que tenemos el programa de los itinerarios y el programa de las tareas programadas. Las tareas programadas, por ejemplo, si yo quiero crear una nueva, yo le digo aquí botón nuevo, le pongo una descripción, le pongo el tipo, que generalmente es personalizada, ya sea en SQL o en Java, porque son consultas a la base de datos que algún TI va a diseñar. O sea, por ejemplo, aquí podemos ver esta que es el stock crítico. El stock crítico es lo que nosotros definimos como días de inventario en el maestro de productos y esta consulta va todos los días y pregunta, ok, ¿cuáles son mis productos que están en stock crítico? Y esa información se la envía a la persona que yo declare aquí en esta tarea programada. Entonces, fíjense, el tipo, el itinerario. Yo le estoy diciendo, esta tarea se llama alerta stock crítico, es una tarea programada que está diseñada, es una consulta de SQL que alguien hizo, analizó y desarrolló, porque es personalizada, y el itinerario, en este caso dice prueba, pero si vamos acá y vemos el itinerario prueba, dice que es un itinerario semanal y que se va a mandar de lunes a viernes a partir de las 13:54. Esta tarea programada es desde esta fecha hasta esta fecha. Importante con el punto de las tareas programadas. Las tareas programadas se ejecutan siempre y cuando se conecte alguien a Maximize. O sea, si yo tengo una tarea programada, por ejemplo, el domingo, pero nadie entra a Maximize el domingo, ningún usuario entra, no se va a ejecutar la tarea programada. O sea, las tareas programadas siempre comienzan porque hay una conexión a Maximize. Ok, acá le digo entonces cuál va a ser la consulta que voy a utilizar y después fíjense que abajo le digo si la habilito, se informan los resultados, que quiere decir que se envía los resultados, los puedo enviar con dos formatos, directamente pegado en lo que sería el correo electrónico o como una tabla HTML dentro del correo electrónico y aquí le digo a quién va a notificar esa tarea programada, a cuál es la persona que va a recibir el resultado de esa consulta a la base de datos. Las tareas programadas son libres de utilizar, lo único es que pues tienen que tener la persona de tecnología que diseña la consulta. Después aquí abajo fíjense que tiene el historial de la tarea programada, cuándo fue la última vez que se ejecutó, si hubo un error en la tarea programada, si está ok, y también se puede forzar la tarea programada. Fíjense que yo puedo venir acá y digo, ejecuta esa tarea, ejecuta todas las tareas o borra el historial, marca como no ejecutada, esto de manera de administrar esta opción. Ajá, tareas programadas. Y por último tenemos el botón de borrar empresas. Una cosa muy importante que no les dije y que quiero que tengan en cuenta. Cuando ustedes hacen o utilizan el copiar empresas, sobre todo en la versión, no, en ambas versiones, porque en ambas están apuntando a la tabla de empresas. Cuando utilizamos el copiar empresas, tenemos que tener cuidado si la empresa que estamos copiando de origen es facturación electrónica, tiene facturación electrónica con Maximize. Porque si te estás copiando la empresa exactamente igual, ella te la va a copiar incluso hasta con el root. Entonces vas a tener activo para mandar documentos al Servicio de Impuestos Internos dos empresas. O sea, lo recomendable es que cuando te copies una empresa de un lado a otro, en la tabla de empresas le quitas la información referente al proveedor electrónico asignado para esa empresa. Fíjense. Voy a entrar con... Cuando tú te copias una empresa de una empresa a otra,
vamos a suponer que te copiaste esta, acá, en donde dice proveedor electrónico, tienen que asegurarse que no diga maximice en la copia, porque si no, tanto en el origen como en la copia vas a tener el mismo proveedor y vas a tener el mismo root de la empresa, y entonces en la copia te pueden mandar por el Servicio de Impuestos Internos un documento que es electrónico. Entonces eso tienen que tenerlo bien, tienen que tener cuidado con respecto cuando vayan a hacer una copia de una base de datos. Y por último, lo que queríamos mostrarles era el borrar empresas, que me permite escoger una empresa de las que tengo yo creadas en Maximize y borrarla, eliminarla. Entonces, hay que tener cuidado a quién y a qué usuario le dejamos nosotros este tipo de programas, porque puede borrar una empresa desde cero. Después entonces tenemos la opción del respaldo de las bases de datos. El respaldo de las bases de datos está ubicado, déjenme, voy a entrar con mi menú. Maximize hace respaldos automáticos de las bases de datos y nosotros podemos acá observar cuáles son esos respaldos y en qué fecha se ejecutan. Nosotros podemos descargar esos respaldos de manera local por protocolos de seguridad interna, por procesos internos de seguridad. Siempre es bueno descargar lo que sería el backup de la base de datos. Si yo quisiera crear un respaldo, también lo puedo hacer a tiempo real, ¿no? Porque no quiero utilizar un respaldo de ayer o no quiero utilizar un respaldo de antes de ayer, quiero uno nuevo con la información que tengo actualmente. La única limitante que tenemos es que este proceso consume recursos de nuestros servidores y por ende solamente nosotros lo tenemos habilitado a partir de las 5 de la tarde. Fíjense que aquí te dice que las descargas o los procesos de crear respaldos solamente van a estar disponibles a las 5 de la tarde por razones de desempeño de nuestro servidor. Bueno, con esto culminamos lo que sería las funcionalidades o lo que nosotros llamamos utilidades del sistema.